Ik bel jou nog. Ok, este es el caso de YouTube de Croacia, el caso de Brit Lapthorne. Para el caso de hoy viajé a Europa porque qué mejor que ir al lugar donde ocurrió el hecho para entender mucho más el contexto de lo que pasó con esta chica. Mi viaje a Croacia se debió a que Jimena, una amiga mía que muchos de ustedes conocen, que ya estuvo en videos míos acá en este canal y también en el podcast, me había invitado porque hacía pocas semanas le habían dado su nacionalidad croata. Entonces me dijo: Paul, ¿querés ir a Croacia conmigo? Y yo de una le dije que sí. Fuimos con un grupo de amigos, éramos 8 en total, y la verdad que fue un viaje increíble, no solo porque nunca había ido a Croacia antes, sino que también el tener la oportunidad de explorar Dubrovnik, la ciudad, y adentrarme más a la historia de hoy. Esto hizo que sea todo bastante enriquecedor. Dicho sea de paso, Jimena tiene una música nueva, próximamente va a salir el video que lo estamos haciendo juntos. Voy a dejar en la descripción para que se vayan a escuchar su tema nuevo y después me dicen qué opinan. El caso de hoy es de una mochilera que amaba viajar y que su último destino lastimosamente fue la ciudad de Dubrovnik en Croacia. Estoy en la hermosa ciudad de Dubrovnik, en Croacia, porque hoy quiero averiguar un poco más sobre un caso que ocurrió acá con una mujer australiana. Ella era una turista, ella era mochilera, y les voy a ir mostrando todos los lugares, además de icónicos de Dubrovnik en Croacia, también en los lugares donde ella estuvo frecuentando, las cosas que ella había hecho, el lugar donde se la había visto antes de desaparecer. Un caso muy polémico de esta ciudad, porque Dubrovnik es un lugar muy seguro. Es un lugar donde puedes caminar a las 2 de la mañana con dinero y no te va a pasar nada. Entonces, por ende, este caso fue bastante sonado porque era extraño. Y aunque la policía dice que fue un accidente, la familia dice que ella fue asesinada. Y así como dije, es un caso que supuestamente está resuelto, pero que la familia de Brit asegura que lo que le pasó a su hija no es exactamente como las autoridades contaron. Hola. Pero vos ya tenés los pasajes. Ok. Boluda, qué divertido. No, yo solo me fui a España. Yo solo conozco a España. Pero siempre quise conocer Croacia. Ahora mismo compro los pasajes. Ahora. Dale, beso. Chao. Para este viaje les voy a contar
un secreto de cómo consigo los boletos de aviones más económicos. Surfshark VPN es una herramienta que te protege en todos tus dispositivos porque utiliza IPs de otros países. Por ende, te permite sacarle provecho a precios más bajos utilizando el IP porque tenés la posibilidad de comprar en el mercado de ese país. Para viajar a Dubrovnik desde Estados Unidos, yo puse el IP en Argentina y me salieron los pasajes muchísimo más baratos. De costarme casi $1.300, terminé pagando $890. Para que vean que este tipo de herramientas funcionan súper bien y más todavía si sos una persona que viaja mucho. De igual manera con Surfshark VPN podés conseguir precios bajos en otras cosas también. Por ejemplo, en tiendas online, en hoteles, etc. Es cuestión de que adquieran esta aplicación Surfshark VPN y empiecen a explorar los diferentes IPs hasta que consigan precios más bajos. Ese es mi secreto. Aquí, por ejemplo, ya acabo de descargar el ticket de avión que acabo de comprar a través de Surfshark VPN, que es a través de Iceland Air. No sé si pueden ver ahí, que es mi ticket para ir a Croacia y que me salió prácticamente 20 a 30% mucho más barato que comprarlo sin Surfshark VPN. Si vos también querés aprovechar esta herramienta, además sin riesgo porque tenés la garantía de devolución de dinero de 30 días, podés utilizar mi código Polando o con el enlace en la descripción para obtener 3 meses adicionales gratis. Y acordate que todo lo que podés ahorrar con boletos de viajes es mucho más que el adquirir un servicio premium como Surfshark VPN, así que vale la pena. Yo ya estoy con maleta en mano, con el ticket que acabo de adquirir gracias a Surfshark VPN y listo para ir a Croacia por primera vez y averiguar qué pasó realmente con este caso. En la fecha 18 de septiembre de 2008, Britt Lapthorne fue vista por última vez antes de desaparecer. Ella estaba en la ciudad de Dubrovnik, en Croacia, de visita, siendo mochilera por toda Europa. Habían llegado a la ciudad en la noche del 17 de septiembre. Esto quedó registrado en un posteo de Facebook a las 19:06 que decía: Britt está en Dubrovnik, Croacia. Ella usaba su perfil de Facebook como un tipo de diario para recordar fechas y situaciones específicas de los tantos viajes que ella solía hacer. Del aeropuerto, ella había ido directamente al hostal llamado Backpackers Club, un lugar muy conocido por especializarse en visitantes mochileros, manejado por una familia. Muchos clientes de este lugar amaban la combinación de quedarse en un lugar con personas que estaban haciendo el mismo tipo de viajes que ellos, o sea, estamos hablando de mochileros, y el de tener la atención de una familia que era de la ciudad, que además ayudaba a los visitantes a explorar Dubrovnik. Bueno, estoy en un lugar bastante turístico. Aquí es donde queda el Dubrovnik Backpackers Club, que está ahí detrás. Este fue el lugar donde Britt se hospedó. Es el lugar donde estuvo además con otros mochileros que también estaban viajando. Este lugar es conocido porque justamente es un hospedaje que se caracteriza por recibir por poco costo a mochileros de toda Europa, de todo el mundo. Y este fue uno de los lugares donde fue vista por última vez antes de empezar a recorrer la ciudad. Britt entró al hostal, se registró y luego ingresó a la habitación que compartía con otra chica que ya hacía unos días había llegado a Dubrovnik. Ella era Lydia Hambrook, también mochilera, quien desde un primer momento congenió con Britt porque ambas eran australianas. Ella le mostró los lugares comunes del hostal, hablaron un rato de sus familias y de las ciudades donde vivieron en Australia y luego decidieron salir al patio donde otros mochileros estaban preparando un asado y tomando cervezas. Y miren la vista hermosa que tiene esta zona donde está el hostal. Es como en una montaña, entonces se puede ver toda la ciudad. Muy bonito.
La ciudad en sí es muy linda. A mí me sorprendió muchísimo. Probablemente una de las ciudades más lindas que vi hasta ahora. En este hostal estaba un amigo de Brit llamado Dominic Dabrowiecki, quien había conocido en otros viajes, y también estaba otra amiga, también mochilera, de nacionalidad canadiense llamada Chris Noseworthy. Según el recuento de testigos, esa noche fue normal. Todos saludaron y hablaron con Brit. Había un grupo de entre 15 a 20 mochileros en ese hostal. Algunos de ellos estaban pasando su última noche en la ciudad, mientras que otros, como Brit, tenían todavía varios días para recorrer Dubrovnik. Como era normal, los que ya habían estado hace días en la ciudad le recomendaron a Brit y sus amigos ir a ciertos lugares, desde montañas y playas que ella tenía que conocer para disfrutar lo que ofrecía la ciudad. Un poco antes de la medianoche de ese miércoles 17 de septiembre de 2008, algunos de los mochileros tuvieron la idea de salir a bailar, a lo que Brit y Dominic decidieron unirse, mientras que Lidia decidió quedarse porque tenía planes el jueves a la mañana, y Chris, la amiga canadiense, se había despedido de todos porque estaba viajando a otra ciudad de Croacia esa misma noche, pero volvería unos días después. O sea, solo Brit y Dominic fueron a la discoteca con el grupo de mochileros que habían conocido esa noche. El lugar elegido por recomendación de algunos de los mochileros era la discoteca Fuego, ubicada a pasos de la entrada de la mítica ciudad antigua de Dubrovnik. Como Brit había llegado hacía pocas horas, ella decidió primero caminar por las pequeñas calles de la ciudad antigua. La ciudad antigua es un barrio enorme, rodeado de murallas medievales gigantes. Y esto es común en localidades de Europa que dan al mar Mediterráneo. Cuando yo vivía en la isla de Mallorca, en España, también tenían una ciudad antigua parecida, porque siglos atrás estas civilizaciones tenían que cuidarse de piratas y ataques de naciones cercanas. Entonces las ciudades solían estar protegidas por murallas con mucho control y armamento. A diferencia de Mallorca, la ciudad antigua de Dubrovnik es completamente cerrada. Es como entrar a una burbuja que te lleva a la antigüedad, pero al mismo tiempo está llena de locales comerciales porque es donde la mayor cantidad de turistas visita y siempre está repleta de gente. Brit había ido para simplemente ver un rato el lugar porque tenía pensado hacer un recorrido más extenso en los siguientes días. Dominic y algunos de los mochileros la acompañaron, mientras que otros decidieron entrar a la discoteca Fuego, que literalmente estaba a pocos metros de la entrada de la ciudad antigua. Luego de comprar unas cuantas cosas en tiendas de la ciudad antigua, Brit y Dominic fueron con el grupo a la discoteca Fuego. Bueno, ahí le pregunté a una persona que es de acá, de Croacia, dónde quedaba el bar Fuego, y ahora les muestro dónde queda exactamente, es cruzando la calle. Este lugar sigue existiendo con otro nombre, aunque ya no tiene la misma popularidad que tuvo en la época de cuando ocurrió este hecho. Bueno, estamos en donde era antes Fuego, esta es la entrada. Acá una persona nos dijo que después cambió de nombre, ahora se llama Alex.
Este fue el lugar donde se la vio por última vez a las 3:30 de la madrugada más o menos de esa noche. Y después de esto se le perdió el rastro. Según testigos, incluyendo a Dominic, Britt ya había tomado mucho en el hostal y en la discoteca Fuego siguió tomando. Estaban entre 10 mochileros aproximadamente, entre hombres y mujeres. A medida que pasaban las primeras horas del 18 de septiembre de 2008, algunos mochileros empezaron a retirarse porque tenían o que viajar a otros países o tenían itinerarios marcados desde bien temprano. Varios de los que estaban en la discoteca le ofrecieron a Britt que fuera con ellos en taxi, porque ella estaba muy alcoholizada, a lo que ella dijo en todas las ocasiones que no. Fue así que a eso de las 3:30 de la madrugada, el último testigo del hostal abandonó la discoteca, quedándose Britt con personas que había conocido en ese lugar que no eran del hostal. Aunque Dominic era amigo de Britt, él se había retirado temprano de la discoteca porque tenía que viajar a otra ciudad al día siguiente. Y los otros compañeros del hostal no eran amigos de ella, entonces el haberla dejado en ese lugar no se podría considerar como que la abandonaron, porque ella era una mujer adulta, tenía experiencia viajando y los otros no podían hacerse responsables, siendo que al día siguiente varios de ellos ya tenían programados varios viajes. Al día siguiente, los mochileros empezaron a despertarse en el Backpackers Club Hostal. Dominic se levantó muy temprano, agarró sus pertenencias y se fue de la ciudad así como tenía planeado. Lydia se levantó un poco después, se dio cuenta que Britt no estaba en su cama, entonces fue a ver si estaba desayunando en el restaurante. Como no la vio, recorrió otros lugares del hostal, pero no la encontró. Ella mencionó que volvió al restaurante y habló con algunos de los chicos que fueron a la discoteca, que fue cuando ella se enteró de lo que había pasado en la noche anterior. Según la versión de los testigos, dos cosas llamativas pasaron en la discoteca. Primero, Britt había sido vista bailando con varios hombres que no eran del hostal y que posiblemente se había quedado con ellos. Lo segundo tenía que ver con un incidente a eso de las 2 de la madrugada. Uno de los compañeros del hostal le dijo a Lydia que a las 2 a.m. Britt había lanzado un vaso de vidrio al suelo. Ella estaba enojada y esta persona dijo que Britt supuestamente tiró el vaso y luego preguntó gritando ¿dónde están los croatas? Como que había tirado el vaso por haber estado muy borracha y que estaba enojada porque ella quería conocer hombres croatas. Por esta situación, los guardias de seguridad del local la habían sacado de la discoteca, pero minutos después la dejaron entrar de vuelta, que habría sido cuando conoció a los misteriosos hombres altos con los que fue vista por última vez. Lydia, con esta información, fue a la habitación para ver si encontraba algo. Le llamó la atención que su teléfono estaba ahí, siendo que todos estaban seguros que Britt había llevado su teléfono a la discoteca. O sea, ¿cómo podía ser que al parecer ella nunca había vuelto al hostal, pero su teléfono estaba ahí? Otra cosa era que sus pertenencias habían sido movidas. No estaban en la misma posición como cuando ella las había visto en la noche anterior. Esto podía significar que Britt pudo haber vuelto por unas horas y Lydia simplemente no se dio cuenta. Ella fue a hablar con los encargados del Backpackers Club para ver si la habían visto entrar al hostal, pero ellos dijeron que no la habían visto. Y como este hostal se dividía en el sector de hombres y el sector de mujeres, uno de los encargados le preguntó si había ido al sector de hombres por las dudas, a lo que ella fue hasta ese lugar, pero de nuevo no había señales de Britt. Lydia entonces volvió a la habitación. Ahí vio que, aparte del celular, su pasaporte también estaba ahí. Ella tomó este pasaporte y se lo dio a los encargados del hostal, pidiéndoles que fueran a hacer la denuncia de desaparición con ese documento. Uno de los dueños del hostal tomó el pasaporte, se fue hasta la comisaría más cercana y unas horas después volvió al hostal con una mala noticia. Él le había comentado a Lydia que la policía no quería tomar la denuncia todavía,
porque tenían que pasar supuestamente por lo menos 4 a 5 días para que realmente se pudiera considerar como una persona desaparecida, porque se trataba de una mochilera que probablemente había ido a otra ciudad. Pero al mismo tiempo esto no tenía sentido, porque Britt había dejado todas sus pertenencias, incluyendo sus ropas, su pasaporte y su teléfono, lo que no concordaba con alguien que se iría a otra ciudad. Lydia, su compañera que había conocido hacía pocas horas, era la más preocupada en el caso. Primero se comunicó con Dominic, quien había ido a la discoteca y que en ese momento ya estaba camino a su próximo destino. Dominic le dijo a Lydia que él había salido temprano de la discoteca y aunque Britt estaba tomando mucho, la había visto bien, pero después no supo nada más de ella. Dominic, preocupado, le mandó un correo a Chris Noseworthy, la otra amiga, a las 7 p.m., quien también ya estaba en otra ciudad, diciéndole: no sé si te enteraste, pero fuimos al club anoche en Dubrovnik y hasta ahora que son las 7, todavía Britt no ha vuelto. Estoy realmente preocupado. Con una mayor desesperación, Lydia decidió comunicarse con la embajada de Australia para ver si ellos podrían insistir a la policía croata con el inicio de una investigación. La embajada de Australia se comunicó al instante con las autoridades, pero de nuevo ellos minimizaban la situación diciendo que probablemente Britt volvería en los próximos días sin darle mucho interés al caso, lo que hacía que todo fuera mucho más frustrante. Con Jimmy y nuestros amigos nos quedamos en un Airbnb hermoso frente a un lago que tenía una vista preciosa. Croacia es una belleza. La ciudad de Dubrovnik tiene demasiado por ofrecer y todos los ciudadanos croatas mencionan constantemente lo segura que es esta ciudad. Algo muy extraño de Dubrovnik es que con cada conductor de Uber que hablé, todos me mencionan que esta es una de las ciudades más seguras de Europa. Y realmente no nos pasó nada, ni escuchamos que alguien hubiera sido asaltado ni nada. Al parecer sí es una de las ciudades más seguras. Supuestamente acá se puede andar en la calle y siempre mencionan esto. Por eso me parece medio extraño, porque al menos 3 conductores de Uber nos dijeron hasta ahora que pueden salir a la calle a las 2 de la madrugada con dinero y nada les va a pasar. Mencionan la misma frase, lo cual me parece bastante extraño. Es como que están todos de acuerdo en promocionar su ciudad de cierta manera. Croacia está considerado como uno de los países con menor tasa de crímenes de Europa. Dubrovnik tiene un promedio de 21,24 de Crime Index comparando con otras localidades. Mallorca tiene 35,31, que también es bajo. París tiene 57,68 y Roma con 51,03. O sea, está bastante bien en temas de seguridad. Por eso este caso fue tan impactante, porque casi nunca se ven casos así. Aunque Croacia es un lugar seguro, los problemas relacionados con corrupción son altos, posiblemente uno de los peores de la región. En la primera noche en Dubrovnik visité la ciudad antigua, el primer lugar que Britt también había visitado en la noche de su llegada. Por si no sabían, la serie de Game of Thrones se filmó en esta parte de la ciudad, y es que la zona antigua es tan pintoresca que vale la pena recorrer los pequeños pasillos que te llevan a restaurantes, cafés y tiendas de todo tipo. Ellos están súper orgullosos de Game of Thrones. En casi todos los locales de la ciudad antigua hay algo que hace referencia a la serie. Después visité la famosa escalera que es utilizada constantemente en el show, que también forma parte de uno de estos puntos que los turistas van para sacarse fotos, más todavía después del éxito de este programa de televisión. Aparte, para los amantes de los gatos, esta localidad es conocida por tener una población gatuna enorme. Yo me había ido a una iglesia que
queda en la ciudad antigua, pero en toda la ciudad es normal encontrarse con gatos callejeros que son alimentados y cuidados por los vecinos. Para mí era súper importante conocer Croacia porque al ser un país lejos de Latinoamérica y solo tener cierta información del caso, el contexto de lo que pasa en este lugar era súper importante. Cuando Brit llegó a Croacia, estaba camino a la costa, a Dubrovnik, en la ciudad donde yo estoy, y en Croacia se encontró con un amigo suyo. Este amigo le dijo a Brit que si va a Dubrovnik, si viene a esta ciudad, ella se iba a encontrar con gente que no es tan amable. Y es verdad. Los croatas, por alguna razón, son bastante rudos. No sé si es la manera en la que ellos hablan. No son muy agradables. No todos, obviamente. De repente nos encontramos con croatas que son súper buena onda. Pero en general es como que tienen un carácter bastante fuerte. Esto era algo que lo comprobé con este viaje. De todas las personas que traté de entablar una conversación, pocas fueron bastante agradables. Y este contexto de Croacia tiene mucho sentido con la historia de Brit. Desde la policía al no estar tan interesada en investigar a una extranjera y posiblemente lo que habría ocurrido en la discoteca, que quizás la vieron alcoholizada y nadie la ayudó. Por suerte, no todos son así. Yo hablé con una chica que fue nuestra Uber en uno de los viajes que hicimos. Ella inclusive me habló del caso de Brit, pero no sabía demasiado sobre la historia. Solo sabía que había ocurrido y que todos en Croacia estaban sorprendidos porque nunca había pasado algo similar en esa zona. Ella fue una de las que me mencionó esto de poder salir a la noche con una bolsa de dinero y que no te va a pasar nada. Obviamente el caso de Brit quizás fue una excepción, pero ellos están orgullosos de la seguridad que tiene su país. En síntesis, Croacia me fascinó, me encantó. Desde la comida mediterránea que tienen, los paisajes, las construcciones. Hay lugares que están construidos dentro de cuevas. Por ejemplo, en uno de los primeros días fuimos a un bar que se llama Cave Bar. El bar en la cueva que está literalmente dentro de una cueva al lado del mar. Creo que solo veo 3 cosas negativas con este lugar. Los precios, que son bastante altos, yo diría del nivel de caro como Estados Unidos. Segundo, el trato de algunos croatas con extranjeros. Y tercero, yo creo que las playas están bonitas. Obviamente el agua del mar Mediterráneo es una preciosidad, pero las playas son de rocas. No hay playas con arenas, lo que hace difícil disfrutar de caminar descalzos, que es lo normal en una playa. Pero definitivamente es un lugar que yo recomiendo, y si tienen la oportunidad, vayan a Croacia y conozcan Dubrovnik. Brit Catherine May Lapthorne nació el 13 de julio de 1987 en Australia. Tenía 21 años al momento de su desaparición. Su pasión por viajar la heredó de su familia. Desde que cumplió 8 años, hizo viajes por todo el mundo con su familia. En un tiempo fueron a vivir a China para luego mudarse de vuelta a Australia. Al cumplir 20 años, ella ya había recorrido gran parte de Europa y Asia con su familia. Cada año por lo menos iban a un lugar diferente porque los padres no querían que descuidara sus estudios, pero había veces que en un mes de vacaciones recorrían 4 a 5 países de una. 2 meses antes de su desaparición, había viajado a Alemania para visitar a su hermano llamado Darren Lapthorne, quien era un famoso ciclista, y de ahí partieron a Francia para festejar su cumpleaños número 21, el último que celebraría con toda su familia. Luego de Francia volvieron a Alemania para pasar unos días más, antes de que Brit iniciara su viaje como mochilera. Los padres le habían dicho que estaban ansiosos esperando su vuelta a mediados de octubre a Australia, como tenía planeado.
Brit era una chica como todas, le encantaba hacer deportes, pero también disfrutaba salir en las discotecas de las diferentes ciudades que visitaba. En su foto se podía ver a ella, por ejemplo, haciendo kayak un día para luego estar en una discoteca en París. Ella también tenía un novio llamado Simon, quien era muy parecido a ella, le encantaba viajar y él la estaba apoyando en ese momento con ese viaje de mochilera que estaba haciendo completamente sola. El primer país que visitó para iniciar el viaje de mochilera fue Polonia. Luego viajó a Checoslovaquia, Hungría, Eslovenia y Bosnia. En todos estos lugares ella hizo amigos nuevos como era normal. Algunos de ellos la acompañaban a ciertos destinos. Ella después llegó a Croacia, donde se encontró con sus amigos que ya eran amigos de hace buen tiempo y que lastimosamente ese sería su último viaje. La familia no se enteró de la desaparición hasta 6 días después, que fue cuando la policía de Dubrovnik informó al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio sobre el hecho. Fue en ese momento que la familia se enteró por primera vez que Brit estaba desaparecida. La familia sospechaba que algo no andaba bien porque los padres la intentaron llamar y mandar mensajes sin recibir respuestas. El novio también le había escrito y estaba preocupado, pero recién 6 días después, cuando las autoridades decidieron que era momento de investigar, ellos habían sido notificados sin saber exactamente lo que había pasado porque todavía no existía ninguna investigación. Como ustedes saben, los primeros días son cruciales en una investigación de desaparición, que en este caso fueron días perdidos en los que si alguien estaba involucrado podría haber limpiado su rastro o evidencias. Con esta noticia devastadora, la familia de Brit viajó a Croacia, empezaron a hablar en medios de comunicación, subieron posteos en redes sociales y repartieron afiches con la descripción de Brit. Brit había sido vista por última vez con unos leggings negros, tenía su billetera y una cámara fotográfica Canon PowerShot G9. 3 semanas después de su desaparición, encontraron a Brit Lapthorne. El 6 de octubre de 2008, un hombre había ido bien temprano a la bahía Boninovo para pescar. Él se había subido a su bote y de lejos vio algo flotando al costado del acantilado de la bahía. Un lugar que es de difícil acceso y casi no hay turistas por el peligro de caer entre las rocas. Cuando se acercó un poco más, se dio cuenta que lo que estaba flotando era el cuerpo desnudo de una persona. Él llamó a las autoridades, quienes fueron al lugar. Los medios empezaron a hablar de un cuerpo encontrado en la bahía, pero la policía había mencionado que no se trataba de Brit Lapthorne. Los padres de Brit, que estaban en Dubrovnik, llamaban todos los días a la policía para tener confirmación si el cuerpo era realmente de su hija. El cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzado que decía, según la autopsia, que la persona habría muerto más de un mes atrás por el estado de descomposición, siendo que Brit había desaparecido hacía 3 semanas. Entonces las autoridades temían que podría tratarse de otra persona. Es importante mencionar que el caso de Brit no era único. En esos años, al menos 6 casos fueron conocidos muy parecidos al de Brit. En el 2005, un hombre llamado Peter Rushton desapareció en Croacia, lugar donde fue de turista ya que él era británico. Su cuerpo fue encontrado días después en el mar. Él había sido encontrado desnudo, su cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición, pero en su caso habían encontrado una red de pesca con pesas para hacer que el cuerpo se hundiera. En la autopsia además confirmaron que Peter había sido brutalmente lastimado y lanzado vivo al mar. 3 personas fueron imputadas por este caso, pero solo 2 fueron condenadas. Uno tenía 24 años, que recibió 14 de prisión, y el otro, de 28 años, quien recibió 12 años de condena, mientras que la tercera persona fue encontrada como no culpable. Pero tenemos que aclarar que estas condenas fueron bajas porque no se pudo probar que ellos hubieran sido los asesinos, sino que se pudo demostrar que hubo una pelea en la cual Peter recibió una golpiza, así que fueron condenados por ese cargo. Aparte del caso de Peter, hubo casos más recientes a la fecha del caso de Brit.
Una mujer, también australiana, había mencionado que en el año 2007 había ido a la discoteca Fuego y que al salir 2 hombres croatas le ofrecieron un aventón, a lo que ella aceptó. Cuando estaba en el auto empezó a notar que los hombres croatas cambiaron completamente su personalidad. De ser amables empezaron a ser agresivos, lo que hizo que esta chica se tirara del vehículo lastimándose todo el cuerpo. Ella había sido rescatada por un policía y luego fue llevada a un hospital, y para que sea más extraño todo, unas semanas antes de la desaparición de Britt, otra mujer que también era australiana, que había ido también a la discoteca Fuego, escapó de un control policial falso con hombres que querían secuestrarla. Y en octubre, unas semanas después de la desaparición, hubo un incidente similar, pero con una turista de nacionalidad estadounidense que también había ido a la discoteca Fuego. Por lo menos 5 víctimas llegaron a escapar entre el 2006 al 2009 de situaciones similares. En foros de internet especializados en este caso se habla también de una mujer española que habría desaparecido en Dubrovnik y que hasta la fecha no hay información sobre ella, pero no encontramos cuál era el nombre de esta mujer. Esto llevaba a especular que por el tiempo de descomposición, que era más que el tiempo de la desaparición de Britt, podía tratarse de otra persona. La autopsia no pudo determinar la causa de muerte porque el cuerpo estaba muy deteriorado. Sí, se encontraron golpes en el cuerpo, pero porque la víctima había sido encontrada en una zona rocosa, no se pudo concluir que hubiera sido realizado por alguien, o si fue una caída, o si fueron golpes ocasionados por la marea al hacer chocar el cuerpo con las rocas. En síntesis, los resultados fueron inconclusos. Para poder saber si era Britt, se hicieron testeos de ADN, además de comparaciones dentales con el registro médico de la mujer. Estos resultados salieron positivos, o sea, se confirmó que era Britt Lapthorne. Lo que llamaba la atención era que en la dentadura de Britt ella tenía los molares antes de su desaparición, y esto por confirmar en el registro dental, que era reciente además. Pero los molares no estaban cuando se encontró el cuerpo, lo cual era bastante extraño porque si se hubiera roto los dientes por golpes con las rocas, habrían sido los delanteros, pero su dentadura estaba perfecta sin los dientes de atrás. Vamos a suponer que se dio un golpe fuerte que podría afectar los molares. De igual manera, esto rompería 1 o 2 dientes. Ella tenía todos los molares faltantes de ambos lados. Ninguno de los objetos, ni su billetera, ni la cámara y la mayoría de sus prendas no fueron encontrados en la zona. Lo único que se encontró fue una blusa que ella llevaba puesta en la noche de la desaparición. Bueno, esta es la salida de la discoteca donde se la vio. La policía dice que nadie estuvo involucrado. Entonces, para ir al lugar donde se encontró el cuerpo, hay que caminar como 15 minutos desde acá. Era de madrugada, este es un lugar muy seguro, pero la familia de la víctima dice que hay testigos que dijeron que la vieron con otras personas. Y ella en esta discoteca estaba con al menos 10 personas que eran mochileros también. Pero esta fue la última vez que se la vio, y después, si es que creemos en la versión de la policía, ella tuvo que haber caminado por esta calle que te lleva hasta la playa donde 3 semanas después se encontró el cuerpo. Igual no se sabe bien si ella se fue hasta esa playa, porque está la versión de que ella se tiró, que fue un accidente, pero no sabemos. Ahora nos vamos a ir. Bueno, estamos en el Uber haciendo el camino de Britt. Estamos por llegar al lugar donde se habría encontrado el cuerpo 3 semanas después. Okay. Thank you. Thank you. Have a good day. Bueno, ahora estamos bajando. Estoy con Josh, que me está ayudando en producción. Estoy bajando el lugar donde el cuerpo se habría encontrado 3 semanas después. Es súper irónico porque es un lugar súper lindo. Es hermoso, pero al mismo tiempo tiene una historia súper trágica con la muerte de esta chica que tan solo tenía 21 años. Entonces es como
difícil comparar esas dos cosas, lo trágico con lo hermoso de la naturaleza en esta ciudad. Aunque no se dijo oficialmente dónde se encontró el cuerpo, se dijo la zona, que sería esta zona. Al parecer estaban unos pescadores esa mañana y se encontraron con el cuerpo, llamaron a la policía y así fue como se descubrió el cuerpo de Britt. No sabemos exactamente, pudo haber sido acá, pudo haber sido exactamente acá donde hay un hotel, pero puede ser en cualquiera de esas zonas porque según los locales de acá, hacia allá es donde se suele pescar, en esas zonas. Entonces probablemente el cuerpo se encontró allá. El tema es que es de difícil acceso. No sabemos cómo llegar exactamente hasta allá, pero tiene que ser en una de estas zonas. Vamos con la investigación de este caso. Las evidencias que se fueron encontrando desde que la policía tomó en serio el caso. En primer lugar, hablemos de detalles que no tienen sentido. Según testigos, Britt había sido vista con su teléfono en la discoteca, pero nadie la había visto en el hostal esa noche ni de madrugada. O sea, no había evidencias de que Britt hubiera vuelto, pero su teléfono estaba ahí. Podía ser que Britt habría ido por unos minutos, dejó su teléfono y luego salió, pero nadie vio completamente nada. Ni siquiera su amiga escuchó ni sintió nada en la habitación. También podía ser que Britt jamás llevó su teléfono a la discoteca y que los testigos que la vieron, que no sabemos la verdad cuántos fueron los que dijeron que vieron a ella con su teléfono, pudo haber sido uno, pudo haber sido dos personas. Podría ser que ellos estaban equivocados, que era lo más coherente con esta historia, que capaz ella nunca llevó su teléfono. Pero al mismo tiempo, si Britt no había llevado su teléfono, ¿cómo podía ser que en el registro de llamadas figurara una llamada a las 2:57 am del 18 de septiembre? Momento en que Britt todavía seguía en la discoteca. Cuando la policía analizó este teléfono, vieron que la llamada se había hecho del teléfono de Britt a un teléfono asociado al hostal. Muy extraño. Cuando se reunieron con los dueños del hostal y el hijo de los dueños, se supo que ese teléfono estaba en poder del hijo, que se llama Ivica Perkovic, de 33 años. Él había comentado que ese teléfono lo usaba de manera personal y para el hostal, entonces los clientes solían tener ese número para cualquier emergencia. La madre de Ivica, una de las dueñas, le dijo a la policía que supuestamente cuando ocurrió esa llamada a la madrugada el teléfono estaba en silencio, por eso no se dieron cuenta de la llamada en su momento. Este hombre, el hijo de los dueños, había sido visto hablando con Britt en el asado antes de que todos fueran a la discoteca Fuego cerca de las 22:30 horas del 17 de septiembre. Por las dudas, Ivica había sido colocado como sospechoso y pocos días después de su primer interrogatorio salió del país por temas de trabajo. La policía se contactó de nuevo con él para solicitar su regreso porque tenía que pasar por un siguiente interrogatorio, a lo que él volvió. En esa ocasión, cuando él volvió al país, estuvo detenido por más de 36 horas mientras seguía siendo cuestionado hasta que lo terminaron liberando por falta de evidencias. Realmente lo único que tenían en su contra era la llamada y el haber sido visto hablando con ella antes de la desaparición. Después no tenían nada más. En cuanto a las pertenencias de Britt que se habían movido, una de las mucamas del hostal aseguró que ella movía los objetos cuando limpiaba las habitaciones y que ella se acordaba de haber movido los objetos de Britt. Y esto explicaba por qué sus cosas no estaban en la misma posición cuando su amiga Lidia las había visto
De todos los conocidos, amigos y compañeros del hospedaje no se pudo encontrar completamente nada. Todos tenían coartadas, además la mayoría siempre estaba con alguien en los viajes que realizaban. El amigo Dominic había sido visto saliendo del bar temprano y llegando al hostal, lo mismo con otros que habían estado en la discoteca Fuego. Ahora, los hombres que habían sido vistos con Britt en la discoteca jamás fueron identificados y podrían haber sido los responsables de su desaparición y posterior muerte, pero nadie sabía quiénes eran ellos. Otra situación extraña tenía que ver con las cámaras de seguridad de la discoteca. Ese lugar tenía un circuito cerrado, con una de las cámaras apuntando a la salida del local. Esto podría dar indicios de quiénes podrían haber estado con Britt luego de salir de ahí. Cuando la policía solicitó las grabaciones, las mismas no estaban, supuestamente porque en la noche de la desaparición hubo un corte eléctrico que hizo que el circuito cerrado dejara de grabar. Luego se cambió la versión. Supuestamente no hubo un corte eléctrico, sino que hubo un desperfecto técnico con el circuito cerrado, lo que hizo que no se grabara completamente nada. La única cámara de seguridad encontrada fue de un local a 50 metros de la discoteca Fuego, pero en estas tomas no aparecía Britt ni nada sospechoso más que ciertos vehículos. Después de esto ya no hubo evidencias, al parecer no había interés por resolver el caso, entonces la investigación decidió cerrarse como un accidente, no hubo más arrestados y hasta la fecha, al parecer, no hubo justicia para Britt Lapthorne. Pero vamos a las hipótesis que tiene este caso. Yo sé que hablar sobre un accidente en este caso es poco probable, pero está entre las posibilidades. Lo que dice esta hipótesis es que Britt salió completamente borracha de la discoteca Fuego. Como no tenía su celular, se fue caminando pensando que podría llegar al hostal, se perdió y en un momento cayó al agua. Las olas del mar llevaron el cuerpo, haciendo que chocara con las rocas y así perdiendo las prendas y lastimándose parte del cuerpo. Lo que no encaja con esta hipótesis es que se sabe que la sal de mar suele retrasar el proceso de descomposición, pero lo que supuestamente vieron en la autopsia fue que el estado de descomposición estaba avanzado. Esto obviamente depende de un montón de cosas, como por ejemplo la profundidad del cuerpo en el agua, la temperatura del agua, el tiempo que el cuerpo pudo haber estado hundido y el tiempo en el que estuvo en contacto directo con el sol. Por eso es difícil afirmar o negar esta hipótesis. Aparte, no tenemos todos los detalles de la autopsia que no se hicieron públicas, entonces no sabemos si es que había agua en los pulmones, por ejemplo. Porque si cayó y murió segundos después del impacto, tendría que haber agua en los pulmones, pero esta información no fue lanzada por las autoridades. Otro detalle es que Britt estaba en la zona de la ciudad antigua, donde todavía no están los acantilados que son peligrosos. Que son estos acantilados donde si una persona cae es muy difícil que pudiera salir con vida. Ella estaba en la zona donde hay muchas edificaciones y playas, entonces aunque hay posibilidades de que hubiera muerto ahogada, eso no dijeron las autoridades. Lo que hace que esta hipótesis sea poco creíble y que nos hace sentir que las autoridades simplemente querían cerrar el caso, por eso determinaron que fue accidental. Con la hipótesis del asesinato hay varios sospechosos. No hay muchas evidencias con el hijo de los dueños del hostal, pero es el que tiene más evidencias en comparación a otros. Esa llamada a su teléfono, cuando el teléfono estaba en el hostal, dice mucho. Lo que dice esta hipótesis es que Ivica Perkovic había hablado con Britt en el asado. No hay evidencias que demostraran que ellos se iban a encontrar más tarde porque no hay testigos que aseguraran esto, ni tampoco hay comunicaciones desde los teléfonos. Pero sigue existiendo la posibilidad de que hubieran planeado encontrarse más tarde en el bar o en la discoteca. Por eso Britt no quería volver al hostal cuando todos estaban saliendo de la discoteca Fuego. Si creemos en esta posibilidad, pudo haber pasado que Ivica la pasó a buscar y ahí es donde todo queda nublado porque no podemos saber con exactitud qué le hizo y por qué lo hizo. Al parecer el hostal no tenía circuito cerrado en esa época, o por lo menos no encontramos información sobre esto, lo que hace más difícil poder comprobar una coartada de este hombre. Cuando Ivica se deshizo del cuerpo, de nuevo, según esta hipótesis,
Se dio cuenta que tenía el teléfono de Britt en su poder y fue así que lo dejó en la habitación sin que nadie se diera cuenta. Para mí es una de las hipótesis que más sentido tiene, pero de nuevo todo es circunstancial, no hay nada muy concreto que pudiera decir que él realmente es el culpable. Aparte de Ivica, podría haber sido cualquiera del hostal, desde el último que dejó la discoteca que nunca fue identificado hasta algún amigo o amiga o alguien que conoció esa noche en el Backpackers Club. La investigación fue tan mala que es casi imposible saber qué pasó con Britt. Más todavía sabiendo que la policía tardó 6 días en empezar la investigación. Y como dije, ese tiempo es suficiente para cualquiera para limpiar los rastros y eliminar evidencias. La hipótesis de trata tiene mucho sentido también, más aún con las víctimas que se habrían salvado luego de que el caso de Britt saliera a la luz. El modus operandi de ciertos grupos criminales que se dedican a esto suele involucrar empresas y a la policía. Entonces, no es loco pensar que quizás la discoteca Fuego pudo haber sido parte del plan y que lo venían haciendo hace un buen tiempo, sabiendo que hubo al menos 5 mujeres más que fueron a la discoteca y luego de salir casi fueron secuestradas. Esto además hace que la situación fuera peor de lo que pensamos, porque si se salvaron 5 mujeres, imagínense cuántas mujeres más pudieron haber caído en estas trampas. Que la policía pudiera estar envuelta también hace sentido porque sabiendo que hay múltiples casos de víctimas que salieron de este local, como nunca se hizo una investigación oficial a la discoteca Fuego. Además, las cámaras de seguridad justo en ese día no estaban funcionando y no me sorprendería que los hombres que fueron vistos con Britt esa noche fueran parte del grupo criminal también. Y es que hay muchos casos donde en pueblos turísticos o pequeños la trata es un problema, porque es un negocio que genera miles de millones de dólares y en lugares como Dubrovnik, que es seguro en cuanto a asaltos, robos o peleas, acuérdense también que es increíblemente corrupto. Mucho más que el promedio de otras ciudades cercanas, lo que me hace creer que esta hipótesis no está tan alejada de la realidad. Lo que no concuerda es que si fuera trata, no la asesinarían, porque el fin de este negocio es vender a personas en el mercado negro, al menos que la tuvieran que asesinar porque se trató de defender o porque tenían alguna otra razón que no sabemos cuál es. Dentro de esta hipótesis también podemos hablar de un grupo de asesinos seriales que atacan a mujeres mochileras y usaban la discoteca Fuego como centro para buscar a sus presas. Con esta última hipótesis no creo que la discoteca estuviera involucrada porque no tiene sentido. Si fueran simplemente asesinos seriales, la discoteca no sacaría ningún beneficio como con el negocio de trata. Simplemente estas personas iban a la discoteca para ver qué mujeres estarían más intoxicadas y probablemente las raptaban para abusarlas y luego matarlas, que realmente tiene sentido con ciertas situaciones en esta historia. Lastimosamente, por la pésima investigación, Britt Lathorne probablemente nunca tendrá justicia y la familia hasta el día de hoy sigue luchando para que se abra nuevamente la investigación y que paguen los culpables de su asesinato. Mi viaje a Dubrovnik me dejó con un sabor agridulce. Es difícil asimilar que un lugar tan hermoso pudiera tener una cara tan oscura. En los 10 días que nos quedamos no pasó nada grave. Realmente me sentí seguro, inclusive caminando de noche. Además, estamos hablando de un caso que ya cumplió 15 años. Quizás las cosas cambiaron en Croacia, porque efectivamente no escuchamos de casos recientes parecidos a este. La discoteca Fuego cerró sus puertas y el turismo en la zona fue aumentando enormemente cada año. De igual manera, Croacia le debe una explicación a la familia Lathorne, y la mejor manera de poder redimirse sería abriendo de nuevo la investigación para que la familia Lathorne por fin pudiera descansar en paz.
Espero sus comentarios aquí abajo. Hasta aquí el caso del día de hoy. Y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.